Cordial saludo, mi nombre es Isaí Lozano, estudiante de Ingeniería Electrónica. Para este curso de electromagnetismo en el laboratorio me corresponde explicar la práctica 1, ya que mi código, mi número de cédula termina en 1, me corresponde el ejercicio 1, así como lo dijo el tutor en la webconferencia. Para las explicaciones, entonces voy a hacer el ley demo. Entonces dice experimento 1, montaje de circuitos serie, paralelo y mixto, medición de corriente y diferencia de potencial, comprobando la ley de Kirchhoff en un circuito. Empezamos con circuito en serie. Realiza el montaje asignando diferentes valores para la resistencia R1, R2, R3. Asume un valor, ejemplo de 12 voltios. Vamos a usar el mismo 12 voltios para nuestro circuito en serie. Como vemos, este circuito en serie lo tenemos en la simulación en Ciclecard. Vemos que las resistencias están en serie en nuestra resistencia. Vamos a buscar las resistencias. Aquí, como dice el punto 2, determine manualmente los colores de cada resistencia usando el código de colores para los resistores. El color de la banda de la resistencia, el número de cada banda y el multiplicador según sea la resistencia. La tolerancia, en este caso para el rojo de 2%, dorado 5% y el plata 10%. Entonces elegimos tres resistencias. Para la resistencia 1 los colores son café, negro, rojo y dorado, que sería una resistencia de 1 kV. La resistencia 2 serían de 10 kiloohmios, la resistencia 2 serían 10 kiloohmios y la resistencia 3 sería 100 ohmios. Calcular el valor del voltaje utilizando el multímetro de cada resistencia, completar la tabla. Aquí tenemos el valor del voltaje, porque sabemos que cuando el circuito en serie la corriente es la misma para todo el circuito, el que varía es el voltaje según el valor de la resistencia. Tenemos acá un simulado en Ciclecard para comprobar estos valores. Aquí está la simulación, tenemos nuestra fuente de 12 voltios y lo que decíamos, la corriente del circuito es de 1.8 mA y el voltaje de cada resistencia. Para la resistencia 1, que es de 1000 ohmios, el voltaje es de 1.8 voltios. Para la resistencia 2, de 10.000 ohmios, el voltaje es 10.8 voltios. Y para mi resistencia 3 es de 100 ohmios, el voltaje es 108 milivoltios. Como lo comprobamos acá, son los mismos valores, 108, 10.8 y 108 milivoltios. Entonces, como ya tenemos este valor, resistencia y voltaje, entonces vamos a hallar ahorita la corriente del circuito total. Para hallar corriente, como el circuito es en serie, sumamos todas las resistencias y el valor total lo dividimos sobre el voltaje, en este caso en 12 voltios, y la corriente del circuito es 1,8 miliamperios. ¿Cómo hallamos ese voltaje que nos mostró ya el circuito simulado en Ciclecard? Matemáticamente lo podemos hacer. Sabemos que el voltaje de una resistencia es igual a la corriente por la resistencia del circuito. Entonces, ¿de qué manera? Sería el voltaje de la resistencia 1 es la corriente por la resistencia, que sería 1.881 voltios, lo que vimos anteriormente. Igual para la resistencia 2, porque la corriente es la misma para todo el circuito. Igual a la corriente, el voltaje 3, porque tenemos la misma corriente, varía el voltaje según el valor de la resistencia. Vamos para el ejemplo 2. Bueno, si quisiéramos verlo, el resultado práctico es el valor de la corriente y el valor del voltaje, haciendo un promedio de la corriente. Circuito paralelo. Realizar el montaje en paralelo con diferentes valores para la resistencia 1, 2 y 3. Asuma el valor del voltaje, 12 voltios. Ahí tenemos nuestro circuito paralelo en la simulación. Utilizamos la misma tabla que ya explicamos anteriormente, no vamos a volver a explicar, y los mismos valores de nuestra resistencia. Miramos el voltaje. El voltaje, en este caso, a la diferencia del circuito en serie, el voltaje aquí es el mismo y la que varía es la corriente. Aquí tenemos la misma resistencia. Sigamos mirando el ejercicio. Entonces, si nosotros queremos hallar el voltaje de cada resistencia, entonces tenemos la fórmula. La corriente por la resistencia y nos va a dar el voltaje. Entonces vemos que el voltaje para las tres resistencias sería el mismo voltaje. Ya el caso contrario es la corriente. Entonces, si queremos hallar corriente de resistencia 1, 2 y 3,
las tres corrientes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dividir el voltaje sobre la resistencia 1. Sería 11.9 sobre 1000, que es la primera resistencia, y este es el valor de la corriente. Igual para el 2, igual para el 3. Así aplica para todos. Circuito mixto. Realizamos montaje de circuito mixto con diferentes resistencias. Aquí vemos el montaje, vemos el valor de la resistencia y vemos que es el circuito mixto porque tenemos resistencias en serie y tenemos resistencias en paralelo con el mismo voltaje. Ya está, aquí cambiamos software, se me olvidó explicarlo. Ya este Simulink ya no es SecretCard, que nos permite la facilidad para hacer los circuitos en mixto. Entonces debemos hallar corrientes y debemos hallar los voltajes según las mallas. Entonces aquí tenemos los valores de la corriente, si podemos ver miliamperios, y aquí en la tabla nos muestra más claro. Tenemos valores de la resistencia 1, 2, 3 y 4 y el voltaje de cada resistencia, igual que la corriente. Es lo mismo, prácticamente aplicamos la ley de Kirchhoff para encontrar el voltaje de cada malla. Entonces aquí encontramos cómo va la corriente en cada malla y aquí está el análisis de la malla. Si queremos ver el análisis de la malla, entonces miramos aquí que las resistencias se suman y podemos mirar aquí las corrientes, y si comparamos estas corrientes, la 1, la 2 y la 3, con el circuito, vemos que son las mismas corrientes. Quizá de pronto cambian algo, pero es muy mínimo, de pronto cuestiones de fracciones. Vemos que es la misma corriente. Entonces, no siendo más, muchas gracias.